Eh, Tengan todos ustedes buenas noches, jóvenes. Hoy tenemos una sesión más. A ver, el tema que nos han programado para el día de... Buenas noches, Marquitos, ¿cómo estás? Hidrosfera, ¿ya? Vamos a hablar, obviamente, de los cuerpos de agua. El tema justamente nos pide mencionar características de océanos. He estado revisando el material por ahí, algunos términos que tienen que ver con ríos, que es importante, ¿no? ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Bien. Arrancamos, chicos, porque el tiempo nos va a ganar, ¿ya? Para poder trabajar las preguntas también. Cuando nos referimos a hidrosfera, nos referimos a todos los cuerpos de agua, océanos, mares, ríos, lagos, ciénagas, charcas, jagüeyes, pantanos, acueductos, bofedales, o sea, todo lo que tiene que ver con cuerpos de agua, ¿sí? Algunos que se van a encontrar en movimiento, otras que se encuentran estancados. Para ello, justamente hay una clasificación, así puntual. Entiendo que algunos ya deben manejar alguna información. Las aguas lóticas son aguas que están en movimiento, en desplazamiento, pero el 100% del volumen se encuentra en movimiento. Por eso tenemos como ejemplo ríos, arroyos, podríamos mencionar riachuelos, escorrentías, ¿correcto? O sea, eso se refiere cuando me dicen aguas lóticas, en movimiento. Lénticas es todo lo contrario, aguas que están depositadas, estancadas, o sea, en grandes depresiones, ¿no? Tenemos los océanos, los mares, los lagos, las lagunas, podríamos mencionar pantanos, puquiales, bofedales, albúferas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aguas que están estancadas. Ahora, si por ahí de repente tienes alguna duda con respecto al mar, que a las olas, ten en cuenta que las olas solamente es un movimiento superficial nomás. Para que el mar se pueda considerar como lótico, tendría que todo el mar por completo moverse. Y eso no ocurre, solamente es un movimiento superficial. Las freáticas, que son aguas que van a encontrarse en el subsuelo, ¿no? En la napa freática. Es el agua subterránea, claro está. Las atmosféricas, aguas que están en estado gaseoso, el vapor de agua, la humedad de las nubes, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con agua en estado gaseoso. Y las criogénicas, que son aguas en estado sólido. Montañas, nevados, glaciares, por ahí los icebergs, etcétera, etcétera. Entonces, considerar que en el tema de las criogénicas, ya fue pregunta de examen, al considerarse pues la principal reserva de agua dulce, ¿no? Para ello tenemos una distribución, ¿sí? De las aguas del planeta. De cómo se distribuyen las aguas del planeta, ¿no? 3% de agua dulce, ¿sí? 3% de agua dulce, que es lo que nosotros obviamente necesitamos para poder vivir. Nosotros cuando hablamos de agua salada, agua dulce, es el agua dulce que nosotros empleamos obviamente para poder emplearlo en diversos usos, ¿no? ¿Sí? El agua salada por lo general no suele de ser tipo de uso común. De ese 3% jóvenes, de esa cantidad del 3%, ¿sí? O sea, del total del 3%, el 79% está en los glaciares, ¿sí? El 20% en el agua subterránea, 1% el agua superficial. O sea, del 3% de agua dulce del planeta, del 3% de agua dulce del planeta, el 79% está en los glaciares. El 20% como agua subterránea, eso quiere decir que de la totalidad de agua dulce a nivel mundial, hay una buena cantidad también de agua subterránea, ¿no? ¿Sí? Y 1% de agua superficial. De ese 1% del agua superficial, el 50% están en los lagos y lagunas, 38% en los pantanos, ¿sí? 10% en la atmósfera, 1% en los seres vivos. Acuérdate que los cuerpos, los seres vivos también tienen, están compuestos de agua, y el 1% en ríos. Si quisiéramos por ahí seguir con la distribución, de ese 1% de los ríos, que le pertenece al 1% al del agua superficial, que le pertenece al 3% del agua dulce, no lo aprovechamos al 100% en su totalidad. Más del 50% va destinado a la agricultura, ganadería. Otro más del 20% va destinado a la industria, ¿no? Y ya lo que quedaría, que obviamente es un porcentaje bastante menor, lo utilizaríamos como elemento para poder sobrevivir, ¿no? sé, que es un porcentaje mínimo, ¿no? Ahora, que te pregunten porcentajes, no. Lo que sí ha sido pregunta es la principal reserva de agua dulce, ¿no? Que es el tema de los glaciares, ¿no? Por ahí lo puedes manejar como un 80% aproximadamente, ¿no? Para que tengas una idea más clara. ¿Sí? Listo.
Hablemos de los océanos. Un océano es una gran masa de agua, ¿ya? Salada, claro está, no existen océanos de agua dulce, que están rodeados por continentes. Recordemos que el tamaño es determinante para poder diferenciar un océano de un mar, ¿sí? El océano, al ser más grande, está rodeado por continentes. Y si por ahí me preguntasen acerca de los mares, ¿no? O son porciones de agua salada también, pero que están rodeados por países, ¿no? Que están rodeados por países. Ahora, el 97% del total de aguas del planeta, justamente lo acabamos de mencionar por acá, le pertenece a los océanos, ¿no? Pero en cuanto a volumen, si hablamos de la superficie terrestre, o sea, lo que nosotros observamos es únicamente el 71%. En otras palabras, cuando tú observas el planeta Tierra, fíjate este planetita, por ejemplo, chiquitito por acá, observas más agua que tierra. O sea, y lo que estás observando es la parte superficial, el 71%. Pero si consideras volumen, ¿sí? Recordemos que hay más gran masa de tierra que de agua, ¿no? O sea, del total de aguas, nosotros estamos considerando que el 97 es agua salada. Y ya el otro 3% que lo hemos mencionado por acá. ¿Correcto? Ahí está. Hay más océano en el hemisferio sur, ¿no? Hay más océano en el hemisferio sur. ¿Sí? Sí, 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 yo, sí. Estos temas son recurrentes. No te descuides mucho porque si nosotros pensamos de repente en San Marcos, han habido preguntas de San Marcos aquí, ¿sí? Han habido preguntas de San Marcos aquí, sobre todo con el tema de la clasificación, el término de ríos que ahora vamos a mencionar, ¿correcto? Características. El agua de mar es agua salada. La fórmula química de la sal común es cloruro de sodio, ¿no? NaCl. Entonces, debemos entender que los elementos más abundantes tienen que ser el cloro y el sodio, ¿no? Con un 55% para el cloro y 30% para el sodio. Hay sulfato, bicarbonato, los elementos también, ¿no? Pero principalmente el cloro y el sodio. Por eso que el océano es salado, ¿sí? Por eso que el océano es salado. La salinidad equivale a 35%, o si deseas también le puedes llamar 35 gramos por cada litro de agua de mar. Eso nos da a entender de que en cada litro de agua de mar que tenemos, ¿sí? Hay 35 gramos de sal. Si deseas hacer un experimento y quieres comprobar la salinidad del agua de mar, coges un litro de agua normal, ¿sí? Y le agregas 35 gramos de sal. Lo diluyes, si deseas lo pruebas para que puedas, obviamente, establecer la diferencia, ¿no? Entonces, hay 35 gramos de sal por cada litro de agua de mar. O sea, esa es la relación, la salinidad. Es bastante salado, obviamente. Debe haberte pasado que alguna vez has tragado agua de mar, ¿no? Creo que a todos los que de repente por primera vez hemos ido a la playa, ¿no? Nos ha pasado ese mal rato, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Y cómo podría variar la salinidad, profe? ¿Ya? De varias maneras, ¿sí? Por la temperatura. Si sabemos que la temperatura se incrementa, la cantidad de sal también se va a incrementar. ¿Y eso por qué? El agua de mar es agua con sal. Si hay mayor temperatura, lo que se evapora es el agua, quedando grandes cantidades de sal, ¿sí? Entonces, a mayor temperatura, mayor salinidad. ¿Correcto? Entonces, cerca al Ecuador se hace más calor, mayor temperatura, ¿sí? Mayor salinidad. Lejos del Ecuador, sean los polos, menor temperatura, menor salinidad. Con la latitud, lo acabamos justamente de mencionar. A mayor latitud, que estoy en los polos, al hacer frío, obviamente que la salinidad va a disminuir, ¿sí? Entonces, fíjate aquí, a menor latitud, ¿sí? Habría mayor salinidad, porque hace más calor, ¿no? Y a mayor latitud, habría menor cantidad de sal, porque hace frío, obviamente, ¿no? Por la profundidad, profe, a mayor profundidad las aguas son más frías. Mira, aquí tengo un perfil topográfico. A mayor profundidad las aguas son más frías. Aquí las aguas son frías, mira. Al ser frías, obviamente, la salinidad va a disminuir. Pero si me acerco, en este caso, ¿sí? Si me acerco a la superficie, ¿qué es lo que ocurre? A menor profundidad estoy más cerca al sol. La temperatura va a aumentar, por ende. Y si la temperatura aumenta, la salinidad también aumenta. ¿Correcto? Por eso digo yo, a mayor profundidad, menor salinidad, porque mientras más al fondo te vas del océano, las aguas tienden a ser más frías, ¿no?
Y si son más frías, la salinidad disminuye. Con el tema de las precipitaciones, en un lugar donde hay más lluvias, la salinidad disminuye. ¿Y eso por qué, profe? Porque el agua de lluvia, que obviamente precipita, viene a ser agua dulce, ¿no? Y si cae mucha cantidad de agua dulce, es obvio que la salinidad va o tiende en este caso a disminuir. Entonces, los lugares donde hay más lluvia es menor la salinidad. Lugares donde hay menos precipitación, la salinidad se incrementa. ¿Correcto? Aquí, mira. Donde hay más temperatura, más lluvia, ¿no? Mira. Esto es lo que ocurre en la costa norte, por ejemplo. Nosotros sabemos que el sector norte de nuestro mar es más cálido, ¿no? Por la presencia de la corriente del Niño. Entonces, profe, si el mar del norte peruano es más cálido, debería ser más salado. Pero ¿por qué decimos debería? Porque no lo es. El hecho de que en el norte hayan lluvias, y sabes, y te vuelvo a repetir que la lluvia es agua dulce, esa cantidad de lluvias, agua dulce, al caer al mar, permite que su salinidad disminuya. El Perú es un país raro, ¿no? Eso fue pregunta de examen. Donde hay más temperatura, debería ser más salado, pero no lo es por las lluvias, ¿ya? En el sector norte del territorio peruano. ¿Correcto? Hasta aquí, Salón, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Algo que no se haya entendido por ahí? Todo claro, profesor. Profesor, ¿puede volver a explicar de latitud? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. A ver, cuando nosotros hablamos de latitud, es la distancia con respecto al Ecuador, ¿sí? Recordemos algo que nos quede claro. Cuando hace más calor, la salinidad aumenta. Eso está claro, porque el agua se evapora y queda mucha cantidad de sal en el mar. A mayor temperatura, mayor salinidad. Eso nos quedó claro. Con la latitud es la distancia con respecto al Ecuador. Si yo me ubico cerca al Ecuador, eso es menor latitud. O sea, a menor latitud en el Ecuador, al haber mayor temperatura, porque en el Ecuador hay más calor, la salinidad se incrementa. ¿Eso qué me da a entender? De que a menor latitud, obviamente la salinidad se incrementa. Y a mayor latitud en los polos, el ambiente es frío. Y como es frío, la salinidad tiende a disminuir. A mayor latitud, menor salinidad. A menor latitud, mayor salinidad. Lo relaciona con la temperatura, doctor. ¿Se entendió, Joao? ¿Correcto? Ahí está Manuelito también. Claro, nosotros somos un país raro de por sí por varios factores, ¿no? O sea, no deberían haber, por ejemplo, aguas frías en el territorio peruano, pero aparece la corriente peruana y nos otorga aguas frías. En nuestros mares deberían haber huracanes, ¿no? No ocurren por la frialdad del mar peruano, por la cordillera de los Andes. Son factores que van a modificar el ambiente, ¿no? En el sector norte del país, si es más cálido, debería ser más salado, pero no lo es por las lluvias, ¿no? O sea, hay factores que están modificando las características. ¿Correcto? Muy bien. En el caso de la temperatura, creo que es algo similar que lo podríamos relacionar, ¿sí? Obviamente, al haber mayor temperatura, la cantidad de lluvia se incrementa, pues, ¿sí? Y la lluvia es agua dulce, ¿no? Entonces, donde va a haber mayor cantidad de precipitación, que es agua dulce, eh, esa cantidad de agua dulce ingresa al mar y permite que la salinidad disminuya, ¿no? Claro, en el sector norte, ¿no? En el sector norte, como te vuelvo a repetir, debería ser más salado porque es más cálido, pero no lo es por las lluvias, ¿sí? La salinidad disminuye por las lluvias. Así de puntual, ¿correcto? Ahora, en el caso de la temperatura, creo que es algo similar. Con latitud, creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? A mayor latitud, el agua son más frías, ¿no? ¿Sí? Va a depender de los factores, pues yo. Depende de los factores. En el caso ecuatoriano, aparte de la corriente ecuatorial, no vemos otra influencia, ¿no? Entonces, ahí sí se cumple la norma, ¿no?
¿sí? O sea, va a depender de los... Cada país tiene factores distintos, ¿no? Factores particulares, ¿sí? En nuestro caso tenemos un montón de factores. Eso en el tema de climas del Perú lo vamos a ampliar un poquito más. Ahora, por profundidad dijimos, ¿no? A mayor profundidad las aguas son más frías. Por las corrientes marinas, hay corrientes marinas frías, hay corrientes marinas cálidas. O sea, no creo que sea complicado. Te puede parecer mucha información aquí, pero me parece que está entendible. El color. El color azul es el color predominante del mar, ¿no? Por la dispersión de los rayos. Eso lo vemos por lo general en todo el ámbito del océano. El color verde se da por la abundancia del fitoplancton, las algas. En el caso del mar peruano, por ejemplo, es un color verdoso, por eso le llaman menestrón marino a nuestro mar. Se puede tornar de color amarillo por la presencia del limo. Es el caso del mar amarillo que está en China. Justo el río Huangho, que es el río amarillo, arrastra mucho limo y le da una tonalidad amarillenta, ¿no? Fue pregunta de examen por qué el mar rojo es de color rojo, ¿no? Por la presencia de unas algas, ¿no? Llamadas rodofitas, ¿no? ¿Sí? Presencia de algas rojas llamadas rodofitas, ¿no? Por eso se llama el mar rojo. En el caso del mar negro es porque hay poca oxigenación, no hay tantas olas, por eso se torna una tonalidad oscura, ¿no? Es el mar más peligroso, el mar negro. En el caso del movimiento de las aguas oceánicas tenemos las olas, ¿no? Entiendo yo que alguna vez te has ahogado en la playa, ¿no? Cuando la ola te revolcó, ¿sí? Todos que creo que hemos tenido esa mala experiencia, ¿no? A menos las primeras veces que hemos ido a la playa. ¿Qué vienen a ser las olas? Movimientos ondulatorios y horizontales de las masas de agua, ¿sí? A todos nos ha pasado, ¿sí o no? Aslan Suaznavar, eh, sácame de dudas. Has escrito al revés, ese es tu nombre. Ahí me escribes, por favor. Listo. ¿Qué vienen a ser las olas? ¿Ya? Las olas es un movimiento superficial ondulatorio. Están las olas, mira. A la parte más alta se le llama cresta, a la parte más baja se le llama seno o valle, ¿sí? Y entre cresta y cresta yo voy a obtener la longitud de la ola. Y entre la cresta y el seno obtengo la altura de la ola. ¿Sí? Tipos de olas de oscilación que se originan mar adentro. Si alguna vez has paseado en bote mar adentro, has visto una película de, no sé, mar adentro, cuando estás en el fondo del mar, las olas solamente oscilan, ¿sí? Las olas únicamente oscilan. O aquí un poquito el tema de la imagen para que me entiendas, ¿sí? Aparece, aparece. Ahí está. Cuando uno está mar adentro, las olas solamente están así, oscilando, ¿sí? Cuando uno está mar adentro. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra cerca al litoral? Ya las olas tienen más altura y empiezan a golpear. Esas olas que tú ves cuando estás en la playa, que impactan, que chocan con las rocas, ¿no? La que te revolcó, la que te arrastró, cuando te ahogaste, ¿te acuerdas? Esas olas se llaman de traslación. Pero las olas que están mar adentro, en el fondo del mar, en el medio del mar, las olas solamente están oscilando nada más. Por eso le llaman justamente de oscilación. ¿Correcto? Ahora, obviamente se originan mar adentro, presentan poca altura, presentan gran longitud, son más largas pero presentan poca altura, no trasladan agua, ¿sí? A diferencia de la traslación es todo lo contrario, ¿no? Se originan cerca al litoral, presentan más altura, son de corta longitud y sí trasladan agua, ¿no? Son las que se encargan de erosionar. Y hay otras olas de contacto que le llaman, ¿no? Cuando un río es muy caudaloso, logra impactar con la costa, ¿no? Con el litoral. Esas olas, con la desembocadura del mar, perdón. Cuando el río desemboca, ¿sí? En su parte final, logra chocar con el mar. Y si es que el río es muy caudaloso, logra formar olas de contacto. Eso se ve mucho en el río Amazonas, por ejemplo, en su desembocadura. Y esas olas que se forman, como tienen mucho caudal, tienen un nombre, incluso le han llamado pororoca. ¿Ya? Pororoca le llaman. ¿Correcto? Corrientes marinas. Una corriente marina es un flujo de agua, es una corriente de agua, son ríos oceánicos también le llaman, ¿sí? Las causas vienen a ser el movimiento de rotación, ¿no? Los vientos anticiclónicos también, la diferencia de temperatura. Una corriente cálida se le llama así porque proviene de baja latitud, o sea, cerca al Ecuador. Y las corrientes frías se originan en alta latitud, o sea, cerca al polo, por eso son frías, ¿no?
¿sí? En el caso de las mareas, ¿alguna vez te ha pasado que te has quedado tarde en la playa, 5 o 6 de la tarde, y ya por lo general a esa hora, ¿no? El mar como que se empieza a salir, ya se empieza a arrastrar algunas cosas que la gente se olvida. ¿Quién no ha pasado eso? Eso es muy clásico. Lo que pasa es que cuando ya llega la noche, el nivel del mar tiende a subir, porque como nos exponemos hacia la luna tiene fuerza de gravedad, y eso va a hacer que lo atraiga y se eleve el nivel del mar. Y cuando ya desaparece, cuando obviamente está al otro lado de la Tierra, el nivel del mar baja. Entonces, a esos ascensos y descensos del nivel del mar se le llaman mareas. La causa es la gravedad de la luna. Mira, por ejemplo, aquí este GIF. Ahí nos estamos exponiendo a la luna, mira. Entonces, fíjate que ha subido el nivel del mar. ¿Qué va a pasar cuando la Tierra, por ejemplo, este palito, está apuntando al otro lado? Mira, mira, mira. Ahí está bajando, mira. Ahí está, mira. Imagínate que nosotros estuvimos en el palito celeste, ¿no? Ahora, cuando estemos ahí, obviamente tiene su máximo ascenso, bueno. Pero a medida que va avanzando, mira, 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 va avanzando como el nivel del mar baja, mira. Entonces, es por la exposición, ¿no? Hacia la luna. Tengo el nivel del mar, cuando sube se le llama flujo. Ahí, por ejemplo, ves un flujo, mira, en el GIF. Y su nivel máximo se llama pleamar, ¿sí? Por lo general de noche. Ahí ves un reflujo, mira en el GIF. Y los reflujos son descenso, ¿no? Y cuando llega a su descenso máximo se llama bajamar. Y eso se da de día por lo general. ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta acerca de esta PPT, por favor, chicos? Preguntas, dudas, consultas para poder avanzar. Aslan Suaznavar. Entiendo yo que alguna No, profe, procedencia. todo bien. Te escucho, te escucho. ¿Se entendió? Todo ok. Listo. Con mi amigo Aslan. Profesor, una preguntita. Te ¿Cómo escucho. se originan las olas en la traslación? En el caso de la traslación, vamos a explicarlo, ya mira. Vamos a explicarlo de una manera más, a ver, más gráfica. Sé que somos lo máximo. Cabanías es lo máximo. Somos una raza distinta, amigo, ¿ya? Somos una raza distinta, amigo. Ahí está. Tengo un perfil topográfico. Normalmente cuando nosotros hablamos de las olas vienen por acá, mira. Entonces, aquí hay mucha profundidad. O sea, en mar adentro, aquí en este sector, hay mucha profundidad. Por eso que las olas solamente oscilan, mira. Mira, solamente oscilan, nada más, así nada más. Pero a medida que esa masa de agua se acerca a este espacio, fíjate que la profundidad, mira, la profundidad la voy a graficar con color rojito, mira acá. Fíjate que la profundidad ya empieza a disminuir, mira. Cada aquí es más profundo. No sé si me dejo entender. Entonces, a medida que el agua se acerca, ¿ya? Al tener menos profundidad, esto ya se empieza a levantar. El hecho de que las olas tengan esta dirección, ¿sí? Es porque los vientos suelen soplar, ¿ya? El tema de las de traslación, en cuanto a su altura, que es lo que me preguntas, tiene que ver con un tema de profundidad. Como la masa de agua se acerca, ¿sí? Al litoral y ya encuentra menos profundidad, lo que hace es impulsarse, bueno, lo que hace es impulsarse. Mira. Por eso es que toman más altura. No sé si me dejo entender. Hola, hola. ¿Quién me preguntó por ahí? Hola, hola. Creo que se desmayó con la explicación. Bueno, vamos a avanzar porque el tiempo apremia. Vamos a hablar de los océanos, ¿ya? Vamos a hablar de los océanos. Ya hemos mencionado sus características. Hay varias preguntas con respecto a océanos, ¿ya? Nosotros tenemos 5 océanos, ¿ya? Creo que ahí está. Ah, ya, acá también fue, ¿no? Sí, gracias. Listo, listo, ¿ya? Ahí está. Nosotros tenemos 5 océanos y hay una características de cada uno de los océanos. Tengo el Pacífico por acá, que también lo comparte por este lado, el Atlántico, Ártico, Índico y Austral. Ojo que ya no se le llama Antártico, ¿ya? Ya no se le llama Antártico, ya cambiaron de nombre, ya. Se le llama Austral.
Cuando se llamaba Antártico estaba en mucha controversia. Algunos lo consideraban como tal, otros no. Entonces, a partir de que se llama Austral, 8 de junio de 2021, perdón, sí, el 8 de junio de 2021, ya oficialmente es considerado como un océano, pero le cambiaron de nombre, ahora le llaman Austral. ¿Correcto? Mira, el Océano Pacífico representa el 43% de toda la masa oceánica. O sea que estamos hablando de que es el océano, obviamente, de mayor tamaño, ¿no? Es el más extenso del planeta. Es el más voluminoso también y profundo. Si a mí me dicen, profe, que es el más profundo, entiendo yo que en sus aguas debería estar la fosa más profunda del planeta, ¿correcto? Y esa fosa más profunda del planeta tú la conoces. ¿Cómo se llama, por favor? La Fosa de fosa. las Marianas. ¿De las Marianas? Claro, la fosa de las Marianas. Ahí está tremenda fosa. Mira cómo es un perfil topográfico submarino. Se dice que es mucho más accidentado incluso, ¿no? Mira, da miedo, ¿no? Ahí está, mira. Tremenda fosa, ¿no? La fosa de las Marianas, o le puedes llamar también el abismo de Challenger. Cualquiera de los nombres son válidos, ¿sí? Ahí apareció Leonardo DiCaprio. En esa parte profunda, debes haber visto la película Nemo, ¿no? Mira, estos pececitos existen, mira. Se llaman seres bioluminiscentes, ¿ya? La isla más extensa es Papúa Nueva Guinea. Aquí lo estamos indicando con la flecha, mira. Está al norte de Australia. Es la isla más extensa del Pacífico. Es el más rico y variado en especies hidrobiológicas porque en sus aguas está el mar peruano, que es el más rico del planeta. ¿Sí? Ahí está Plankton, tu amigo. Justamente es el inicio de la cadena alimenticia del plancton, ¿no? Tiene la mayor cantidad de islas en el sector de Oceanía también, ¿sí? Como característica importante, ¿sí? Y obviamente aquí en sus aguas está ubicado el puerto más importante del planeta, que es el puerto de Shanghái. Mire esa monstruosidad de puerto, amigo. Shanghái se ha convertido en el puerto más importante en la actualidad, ¿sí? En el puerto más importante en la actualidad. Es el puerto más importante a nivel mundial. Por eso se dice que el Océano Pacífico a futuro se convertiría en el más comercial, a futuro, porque en la actualidad el más comercial sigue siendo el Atlántico, ¿correcto? Sigue siendo el Atlántico. El Atlántico tiene un 23% del volumen, se convierte en el segundo más extenso del planeta, ¿sí? Es el más importante comercialmente hablando porque los puertos, en plural, los puertos más importantes se ubican en este océano, ¿no? O están en las costas de estos océanos. La isla más grande es Groenlandia, aquí lo estás viendo con la flecha parpadeante, mira, está, tremenda isla, que le pertenece a Dinamarca, claro está. Tiene una forma de S alargada, ahí lo estás viendo, mira, tiene una forma de S alargada. Su mayor fosa es la de Puerto Rico, ¿sí? Cerca de la isla de Puerto Rico, justamente. Y en sus aguas lo que vamos a encontrar es la dorsal mesoatlántica. Es la cordillera submarina más larga del mundo, ¿sí? La dorsal mesoatlántica, una cordillera submarina que es catalogada como la más larga del planeta. ¿Correcto? Ahí está. Mira, así se va a formar. Cuando las placas oceánicas, ¿sí? Se van a separar, y como las placas oceánicas se están separando, fíjate en la imagen, el magma logra subir, ¿no? Formando una cordillera submarina. Mira, ahí lo estás viendo claramente, ¿sí? Es largo también. Todo este recorrido es más larga que los Andes incluso, pero es submarina, claro está. Para que tú respondas dorsal, tienen que decirte cordillera submarina, porque si te dicen solamente a secas cordillera, tú respondes obviamente los Andes. 20% para el Índico, es el tercero más extenso del planeta, ¿sí? Es el más cálido, a la vez el más salado, ¿sí? Obviamente también el más denso, por estar muy cerca al Ecuador. Su isla más extensa es Madagascar, ¿no? Ahí donde está Melman, Gloria, Marty, Cabo Kowalski, ¿te acuerdas, no? La película Madagascar, ahí está. Al lado oriental de África. Su fosa más profunda es la fosa de Java en Indonesia y es el más contaminado por los derrames de petróleo, ¿no? Que se va a dar en esta península principalmente, la península arábiga. Hartos petróleos, muchos camellos ahí, muchos dineros, jeques árabes, bastantes jeques árabes. Mira el derrame de petróleo que ocasiona justamente. Por eso es el más contaminado.
5% para el Ártico, lo que lo hace el más pequeñito, el más chipichay, considerado el mar Mediterráneo mundial porque lo rodean continentes importantes, ¿no? Está rodeado por América del Norte, está rodeado por Europa, está rodeado por Asia. Por eso le llaman mar Mediterráneo mundial, ¿sí? Abundan los icebergs. ¿Sabe lo que es un iceberg, no? Miren, ¿te acuerdas de Titanic? ¿Por qué se volteó, no? ¿Sí? Justamente por el iceberg, miren. Hay un montón de iceberg. Ahora, ¿por qué hay mucha cantidad de iceberg? Lo que pasa es que al ser un océano y al no tener masa continental, cuando toda esa cantidad de agua se solidifica, ¿sí?, y se logra partir, forman un montón de iceberg, ¿no? En el caso del sur, ahí yo encuentro masa continental. Ahí está la Antártida. Entonces, no podrían haber tantos iceberg, ¿sí?, en el sur como en el norte, ¿no? Es que en el norte solamente es agua congelada nada más. Por eso la cantidad de iceberg. ¿Qué más tenemos? Su isla también la comparte. Su isla más extensa la comparte con el océano Atlántico, porque viene a ser Groenlandia también, ¿sí? Recordemos que Groenlandia está en América del Norte, ¿sí? Pero es una dependencia de Dinamarca, ¿no? ¿Sí? Depende de Dinamarca. 9% para el océano austral, es el más frío, tiene forma circular. Aquí abunda el krill, ahí estás viendo el krill, mira, una especie de crustáceo que es el alimento de las ballenas, ¿sí? Principal elemento de la cadena alimenticia en el océano austral, ¿no? Aquí están los icebergs más grandes. No habrá cantidad, pero sí hay tamaño. Iceberg muy grandes. Obviamente eso se da por la frialdad. Y no te olvides, por favor, que el 8 de junio del año 2021, el océano Antártico fue catalogado como el Gran Océano Austral. Tienen que haber preguntas para mí, por favor, chicos. Vamos, preguntas, consultas, dudas. Profe, una consulta. Te escucho, hija, te escucho. Eh, ¿Por qué dijo que se formaban los icebergs? El iceberg es un bloque de hielo. Obviamente el agua cuando se va a solidificar, ¿ya? O para que el agua se solidifique tengo que encontrar bajas temperaturas. Entonces, ¿eso dónde lo voy a encontrar? En los polos. Sí, en los polos. El detalle es de que el polo norte no hay masa continental, es agua nada más. Y cuando el agua se solidifica en invierno y luego llega la estación de verano, cuando se empiezan a derretir se forman bloques de hielos. O sea, un montón de iceberg porque únicamente es agua congelada. En el caso del polo sur, yo no encuentro agua congelada, es masa continental. Y lo que está alrededor empiezan a formar islas, pero no en tan cantidad como en el Polo Norte, porque en el Polo Norte el 100% es agua que se congela y luego se va partiendo. No sé si me dejo entender. Sí, ya entendí. Gracias, profesor. Mira, si nosotros lo hacemos más gráfico incluso, vamos a suponer que este es el Polo Sur. Entonces, el Polo Sur en su totalidad es agua, en su totalidad. Y eso cuando se va a congelar, se endurece, se solidifica. Y cuando se empieza a derretir, ¿qué cosa empieza a formar? Mira, bloques, mira. Y en grandes cantidades, bueno, entonces sigue partiendo, sigue partiendo. O sea, son bloques, un montón de iceberg, mira. ¿Ya? Eso no ocurre en el polo sur. En el polo sur yo tengo masa continental. Al yo encontrar masa continental, es la Antártida, mira. O sea, todo esto es un bloque continental. Y lo único que me va a permitir formar en este caso iceberg son estas partes nada más, ¿no?, que están alrededor, mira. Obviamente van a haber menos cantidad de iceberg que en el polo norte, bueno, porque en el polo sur sí hay masa continental, un continente llamado Antártida. Creo que con este gráfico se entiende mucho mejor. ¿Correcto? Muy bien. En el caso de mares, jóvenes, cuando hablemos de mares, es una porción, sigue siendo de agua salada, no hay mares de agua dulce. La diferencia es que aquí vamos a encontrar la diferencia con tamaño, ¿no? Va a estar rodeado por países. Tipos de mares, ¿ya? Tipos de mares. Yo tengo un mar epicontinental. ¿Cuándo le voy a llamar mar epicontinental? Cuando ese mar sea un mar abierto, ¿sí?, hacia el océano. Claro, ejemplo, el mar peruano, te estoy indicando con la flecha, mira, mar abierto.
¿sí? Ejemplo, mar peruano, mar de China, mar de Argentina. ¿Cuándo le voy a llamar mar de tipo Mediterráneo? Cuando esté ubicado dentro del continente. Mira, mira el mar Mediterráneo. Mira el mar Mediterráneo, cómo se encuentra metido dentro del continente, mira. Mira. Mira el mar Negro, mira, te estoy dando con la flecha, mira. El mar Negro está metido en el continente. Mira el mar Rojo, mira. Está metido dentro del continente. O sea, a eso se le llaman mares mediterráneos. Y los mares insulares, los que están rodeando una isla, ¿no? Por ejemplo, la isla de Madagascar. Todo lo que está alrededor es un mar insular, el mar de Madagascar. La isla de Cuba, ¿no? Porque es una isla. La isla de Groenlandia, el mar de Groenlandia, que es un mar insular. El mar de Papúa Nueva Guinea, porque es una isla. Mares, obviamente, de islas, ¿no? Por eso le llaman insulares. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos por acá? Récords de mares, ¿ya? Récords de mares. Cuando nosotros hablamos de récords de mares, ¿sí? Vamos a mencionar datos. El mar más internacional es el Mediterráneo. El más importante también es el Mediterráneo. El más extenso es el mar de Coral, un mar que lo tenemos alrededor de Australia, el mar más extenso. El más salado es el Mar Rojo, aquí lo tenemos. El Mar Rojo te estoy indicando. Acuérdate que Moisés lo cruzó y toda la historia. Y este Mar Rojo con el Mar Mediterráneo se unen con el Canal de Suez. ¿Sí? El más cálido también es el Rojo. El menos salado es el Báltico, que lo tenemos por acá, está cerca al polo. Acuérdate que cerca al polo, más frío, la salinidad disminuye. Más rico y variado el peruano. Te lo dije en su momento, el más peligroso es el negro, porque hay mucha turbulencia, se dice. Y el más contaminado, el mar Báltico también, porque aquí está Rusia y por aquí Rusia tiene mucho petróleo. Dato importante, Mar Muerto, Mar Caspio, Mar de Aral, no son mares, son los tres únicos lagos en el mundo que empiezan con el nombre de mar, sino que su agua es salada, nada más. Repito, Mar Muerto, Mar Caspio, Mar de Aral son los únicos lagos en el mundo que empiezan con el nombre de mar. ¿Sí? Y empiezan con el nombre de mar porque su agua es salada. Son los únicos, ¿ah? Otros no hay. ¿Correcto? Ahí apareció Chayán. Ríos. Es una escorrentía que se desplazan por los continentes. Ya vamos acabando, ya vamos acabando. Es una escorrentía, es una corriente de agua que se desplaza por los continentes. Partes de un río. Esto para mí es determinante. Esto para mí es fundamental. El origen de un río puede ser glacial, niveo, pluvial, fluvial, lacustre. Profe, no entiendo nada. Glacial se le va a llamar cuando un río se origina a partir del derretimiento de un glaciar. Niveo se le va a llamar cuando se origina a partir del derretimiento de un nevado. ¿Sí? Fluvial se va a llamar cuando el origen de un río es por lluvias. Fluvial se le va a llamar cuando un río se origina de otro río. Y lacustre se le va a llamar cuando un río se origina a partir de un lago. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, ¿qué es el curso de un río? Es la longitud. Es la longitud. Desde donde nace hasta donde muere. Pueden haber ríos cortos, pueden haber ríos largos. Y eso va a depender del tamaño de la cuenca. ¿Correcto? Caudal. ¿Qué cosa es caudal, profe? Caudal viene a ser la cantidad de agua, el volumen de agua. ¿Sí? Eso depende básicamente de las precipitaciones y de los afluentes. El río Amazonas, por ejemplo, tiene tantos afluentes. Afluente es un río que le aporta aguas. De aquí quiero que me entiendas dos cosas. Bueno, tres. Fíjate, por favor. Fíjate. Te lo voy a explicar con manzanas. Tengo una cordillera por aquí. Es un ejemplo, ¿ya? Correcto. Ya está. Por aquí nace un río, mira. Por aquí nace otro río, mira. Y por aquí nace otro río. ¿Qué ha pasado con estos tres ríos? Alguien que me diga qué ha pasado con esos tres ríos. Se han unificado. Se han unificado. Y cuando se unifican, por lo general, forman un río más gruesito, un río principal. ¿Sí o no? Ay, por acá sigue, sí. Y si quieres, sigue la emoción. Me emocioné. ¿Qué pasa cuando un río, aquí ya tienes un río principal? ¿Qué pasa cuando varios ríos, perdóname? ¿Qué pasa cuando varios ríos van a unificarse para formar a uno? Se llama confluencia. ¿Ya? Aquí lo voy a dejar en conflu, ¿ya?
Confluencia, jóvenes, confluencia. ¿Ya? Cuando dos o más ríos se unen para formar a un río principal. ¿Correcto? Vamos a quitarle aquí. Creo que le quitamos un poquito la imagen para que se pueda tornar. Ahí está, ahora sí, se va a ver mucho mejor. Ahora sí, cuando un río secundario, vamos a llamar un río secundario, ¿ya? Nace por aquí, no se viene por aquí y se unifica al río principal, mira. Aquí está la flechita, mira. A ese río, ¿cómo le voy a llamar? Afluente. Le voy a llamar río afluente. El afluente es un río que le aporta aguas. El afluente es un río que le aporta aguas. Ahora, supongamos que cuesta abajo por aquí, se desprende un río, mira, se desprende un río. Ya no le está aportando, le está quitando. A ese río ya no se le va a llamar afluente. ¿Cómo se le va a llamar? Efluente. 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 Ahora, ojo con un detalle, ¿eh? Al afluente la presa Marcos lo conoce como tributario. Tributario. Si no lo encuentras como afluente, lo vas a encontrar como tributario. Y si no lo encuentras como efluente, lo vas a encontrar como emisario. Ya lo vas a encontrar como emisario. ¿Ya? Son sinónimos. Afluente le aporta, efluente le quita. La confluencia son la unión de dos o más ríos que forman a uno principal. Entonces, es obvio cuando me dicen que el caudal va a depender de las precipitaciones, o sea, de que haya muchas lluvias, o también de la cantidad de afluentes. ¿Qué es el régimen? Viene a ser la variación del caudal. Viene a ser la variación del caudal. No sé si te has dado cuenta que los ríos de la costa en temporada de verano parecen ríos. En temporada de verano parecen ríos. Pero ¿qué pasa cuando llega el invierno? Su caudal baja, ¿no? Da pena. Si has visto en estos días el río Rímac, da pena, poquita cantidad de agua, amigo. ¿Sí? Pero en verano se incrementa. Los que están variando se les dice que es un régimen irregular. Pero los que se mantienen constantes se le llama régimen regular. Regular cuando son constantes, irregular cuando su caudal varía. Ahí tienes la información. ¿Qué es el torrente, profe? Es la fuerza que tienen las aguas de un río, que la fuerza no depende de la cantidad de agua, va a depender de la pendiente. Si es que hay mucha pendiente, el río baja con mucha fuerza. Si es que hay menos pendiente, ese río es tranquilo. ¿Correcto? Ese río es muy tranquilo, no tiene fuerza. Entonces, cuando te digan caudal, el caudal no tiene nada que ver con la fuerza. Siempre la gente confunde. El caudal solamente es la cantidad de agua. Si me habla de fuerza es el torrente. Y la cuenca, que es el área geográfica por donde pasa el río principal, ¿no? Si es que el río logra salir al mar, cuenca exorreica. Si es que el río se queda dentro del continente, endorreico. Y si es que el río por alguna razón se evapora, se filtra, se seca, se llama arreica. Exorreica, salida al océano. Endorreica, no sale al océano. Arreico, se seca, se evapora. Y la desembocadura de un río que puede ser de dos maneras, ¿no? Que es la parte final del río. Puede ser en delta, puede ser en estuario. ¿Cómo es un delta? ¿Cómo es un estuario? Mira, claramente estás viendo en esta imagen que un río desemboca en estuario, mira, por un solo canal. Pero estás viendo el estuario más largo, más grande del planeta. Mira. Y cuando es un delta, mira cómo desemboca por varios canales. Mira. ¿Sí? Es el delta del río Ganges, el delta más extenso del mundo. ¿Correcto? Ahí está. Salón, esta PPT es determinante, fundamental, que sepas el glosario, en este caso del tema ríos. Preguntas, por favor, chicos. Preguntas, dudas, consultas. Profe, una consulta. Te escucho, hijo. Cuando dice arreica o endorreica, no sale al océano, o sea, también se podría secar cómo termina el endorreica. El endorreico, doctor, termina en un lago por lo general. Termina en un lago dentro del continente. Gracias, maestro. Entonces, si es que ese río, vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo, si tenemos un poquito de tiempo. Mira. Hace un momento dibujamos, vamos acá por una cuenca, mira. Los cerritos, está tu hogar, tu casa, ahí está. Por aquí tenemos un río secundario, otro río secundario, otro río secundario.
Este es el río principal, ¿no? Aquí tenemos el mar. Ponte que aquí tenemos un lago, por ejemplo, ¿no? Un río nace por acá y termina en el lago. Esto es cuenca endorreica, ¿sí? Este río está saliendo al mar. Sería cuenca exorreica. Creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Y cuando hablamos de cuenca reica, ¿sí? Mencionamos de que ese río se ha evaporado, se ha secado. En un examen de admisión, ¿cómo más o menos vendría la pregunta de ese tema? Por ejemplo, ¿no? Han preguntado, y fácil, ¿eh? No viene complicado. Los ríos de la costa, por ejemplo, de la vertiente del Pacífico, en su gran mayoría salen al mar. Entonces preguntaron como característica, los ríos de la vertiente del Pacífico, o sea, si yo considero el territorio peruano, ¿ya? Necesario, fundamental dibujar el mapa del territorio peruano para que lo puedas entender, ¿ya? No es fácil dibujar el territorio peruano. Nosotros en el territorio peruano, jóvenes, vamos a tener 3 regiones hidrográficas, ¿ya? 3 regiones hidrográficas. Tenemos a la vertiente del Pacífico, ¿ya? Tenemos a la vertiente del Pacífico, tenemos a la cuenca del Amazonas, ¿ya? Aquí rapidito, veloz nomás. Ahí está el territorio peruano, ahí está. Nosotros tenemos la cordillera de los Andes. Mira. Esta cordillera de los Andes divide al territorio peruano en 3 regiones hidrográficas. La vertiente del Pacífico, mira, que la gran mayoría están saliendo al mar. Mira. Los ríos de la costa en gran parte salen al mar. Por eso sería cuenca exorreica, los ríos de la vertiente del Pacífico. En el caso del Amazonas, por aquí pueden tener afluentes y todo lo demás, pero este río al final logra cruzar Brasil y termina en el Océano Atlántico. Entonces también es cuenca exorreica, mira, porque el río Amazonas al final logra salir al Océano Atlántico. Pero en el caso de la olla del Titicaca, a tu pregunta, doctor, aquí en el medio yo tengo un lago. Entonces los ríos nacen en las partes altas y están terminando sus aguas en el lago. Entonces esto no sale al mar. Esto sería cuenca endorreica. Es el caso peruano y es como te podrían preguntar en el examen de admisión. ¿Se entendió? Sí, maestro. Sí, Listo. sí, profesor. Ok, Sí, sí se entendió, profesor. ya está. Esta parte sí ya, como estamos en la parte final, chicos, son datos. Para trabajar las preguntitas, ya son datos ya. Dudo mucho que te pregunten, no quiere decir que no te vayan a preguntar, pero es poco probable, es poco probable. Más se van a ir por las características que ya hemos mencionado, estos términos, hasta las características de los océanos, quizás por acá, ¿no? Pero esos datos de ríos, lo vamos a pasar así rapidito porque son datos como tal. En América del Norte el río más largo es Mississippi, tienes el río Grande también, mira. En Centroamérica tienes el río Usumacinta, que es el más largo en Guatemala. En Sudamérica claramente el río Amazonas, ¿no? Tienes el río La Plata en Argentina, el río Orinoco en Venezuela también, que forma la extensa llanura del Orinoco. En África tienes al Nilo, mire. ¿Sí? Por aquí tienes al río Congo, el segundo más caudaloso del mundo después del Amazonas. En Europa tienes al río más largo Volga en Rusia, el río más internacional del mundo que se llama Danubio, que desemboca en el Mar Negro, mire. ¿Sí? Después en la parte de lo que vendría a ser Francia, el río Sena, ¿no? En Asia tienes al río Yangtze-Kiang, ¿sí? Tienes al río Huanghe, el río Amarillo en China, tienes el río Ganges, justamente que mencionamos por el delta más extenso del mundo, ¿sí? En Oceanía tienes al río Murray Darling, son los más extensos a nivel mundial. Hay más, obviamente, ¿no? Río Chat, el río Orange, por ahí el río Colorado, el río San Francisco, el río, no sé, se me viene a la mente el río Rin, el río Támesis en Inglaterra, el río Lena en Rusia, hay un montón de ríos. Pero aquí tenemos un compacto de los más importantes. Y lagos también, obviamente. Los lagos son masas de agua dulce o también pueden ser saladas. ¿Sí? Tipos de lago. Los tectónicos suelen ser los lagos más profundos. Ustedes se deben acordar, ya deben haber trabajado el tema de geodinámica interna, cuando se hablaba de plegamientos y de fallas. Cuando el plegamiento se daba, ¿sí? Aquí un recordar y rapidito nomás, cuando la placa se doblaba, ¿se acuerdan?
Vamos a poner un color así bastante... ya está. Cuando la placa se doblaba, ¿te acuerdas o no? O cuando la placa se rompía también. ¿Sí? Cuando se rompía, mira. A la parte más alta se le llamaba anticlinal, a la parte más baja se le llamaba sinclinal del plegamiento, a la parte más alta se le llamaba Horst, a la parte más baja se le llamaba Grave del fallamiento. ¿Y qué pasaba cuando esto se llenaba de agua? Formaban lagos, pues mira. Formaban lagos, mira. Si esto se llenaba de agua. O sea, lagos tectónicos suelen ser los más profundos. ¿Correcto? Suelen ser los más profundos. Luego tenemos los volcánicos. Está, mira, justamente esta imagen nos permite entenderlo mucho mejor. Hay un fallamiento y cuando se llena de agua, un lago tectónico. Ejemplo, el Titicaca, Maracaibo, el Muerto, el Baikal, en Rusia. Luego tenemos los volcánicos, que son los más escasos. Eso se da cuando un cráter volcánico se llena de agua. Es cosa rara, por eso que son los más escasos, ¿no? Por ahí el lago Cráter, ¿no? En Estados Unidos, o el lago Agua en Guatemala. Glaciares suelen ser los más abundantes, ¿no? Cuando por el derretimiento de un glaciar, fíjate cómo se llena de agua, mira. ¿Sí? Un lago glaciar, son los más abundantes. Esos existen en todo el planeta, ¿no? Lago Superior, lago Yanganuco, por ejemplo, en el Perú. Los de barrera suelen ser los más peligrosos, porque mira, tú tienes una pendiente aquí y aquí se empieza a acumular material. Entonces, ¿qué pasa? Esto se llena de agua. Pero como este material que está acumulado es inestable, puede que ceda y cuando eso se viene cuesta abajo, forma un aluvión. El lago Ohio, el lago Volta en Rusia. Residual, son los más antiguos, ¿sí? Suelen ser los más antiguos. Por ejemplo, el mar Caspio, ¿no? El mar de Aral también. Se ha formado cuando antes el nivel del mar estaba por encima del continente. Cuando se retiró, dejó agua estancada en el continente, ¿no? Y los lagos de herradura que forman en la Amazonía, las llamadas cochas otipiscas, ¿no? Las llamadas cochas otipiscas. En Norteamérica, el lago más extenso se llama Superior. Al costado está Hurón y al costado está Michigan. Es la región de los grandes lagos. En Centroamérica, el lago más extenso se llama Nicaragua. En América del Sur tenemos el lago más extenso que se llama Maracaibo, en Venezuela. No es el Titicaca, es Maracaibo. Y también mencionamos al Titicaca como lago importante, pero no es el más extenso. El más extenso es el Maracaibo. En África, Victoria, ¿sí? Al costadito tenemos Alberto. Estos dos lagos forman al río Nilo. En Asia, ¿quién tenemos? El mar Caspio, mira. La Nemotecnia estrica, Turkmenistán, Rusia, Irán, Kazajistán, Azerbaiyán. ¿Sí? Está obviamente formando la frontera de esos 5 países. Luego tenemos el lago Mar Muerto entre Israel y Jordania, es el lago más salado del mundo. ¿Sí? Luego también tenemos por acá lo que vendría a ser en la parte de Oceanía, ¿sí? El lago Eire en Australia, ¿no? Que sería el más extenso. Y en Europa tenemos al lago Ladoga, ¿no? Ladoga, que es el más extenso que está en Rusia. Jóvenes, debo informarle que acabamos de terminar el tema, ¿sí? Vas a ver, vas a ver. Hoy sí viene, hoy sí viene. Hasta la última parte de lo que vendrían a ser datitos así puntuales, ¿sí? Poco probable que te venga. Lo que me interesa, sí, y quiero que te lleves de mensaje, por favor, partes del río, el tema de entender que es un afluente, la confluencia, el régimen, ¿sí? Sí, Rosario, el tiempo pasa volando aquí, lamentablemente. La característica de los océanos, que es fundamental, la clasificación de aguas, que ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ya? Eso sí es determinante, ¿ya? Déjame darte las claves, por favor, ya que el tiempo nos ha ganado. Entiendo yo que después tienes tu curso favorito. O no hay clase, no hay clase, ¿no? No hay clase, creo, me parece. Ya, chicos, vamos, vamos, vamos. A ver, deben tener el material a la mano ustedes, imagino. Vamos con las claves. Ya ves, Catherine se ríe. Geografía 2 horas. El otro curso no viene, ¿sí o no? El otro curso no viene, profe. Al ojo nomás sale todo, ¿sí o no? A ver, en la primera pregunta hace referencia al lago más extenso, que vendría a ser el mar Caspio, y luego te preguntan por el segundo océano, donde está la dorsal más extensa, que sería el Atlántico. En la pregunta número 1 sería Cachimbo, ¿correcto?
Luego en la pregunta número 2 me dice, ¿no? El mayor porcentaje de agua en el mundo, obviamente que se encuentra en los océanos, ¿ya? Y el caso del océano Pacífico que tiene el de mayor profundidad. Acuérdate que ahí encontramos a la fosa más profunda del planeta, ¿no? Que es la fosa de las Marianas. Dos clave enanito. Ahora, sobre la característica de los ríos, podríamos afirmar como incorrecto. La variación del caudal de los ríos no es el régimen, me dicen la número 1. Eso es incorrecto, porque la variación del caudal de los ríos, a eso se le llama régimen fluvial. Régimen fluvial. Entonces, la pregunta 3 tendría como clave incorrecta, porque eso es lo que me pide, la clave avión. En la pregunta 4 te expliqué, ¿cómo se le llama cuando el río le aporta aguas a un río principal? Afluente. Afluente, ¿correcto? Ahí tendríamos como clave blanquiazul, el mejor equipo del Perú, ¿sí o no? Número 5. Me están mencionando un lago de origen tectónico, el más salado del planeta, o sea, se refiere al mar muerto, ¿no? Ten en cuenta que si alguna vez en tu vida has tragado agua de mar, multiplica por 11 esa salinidad. A eso equivale la salinidad del mar muerto. Tiene tanta salinidad que es difícil que una persona se pueda hundir, por más que sea gordito, porque el agua es muy densa. ¿Sí? 5 deditos. Me preguntan en la número 6 por la fosa de Java, como su parte más profunda. Y ahí tendríamos al tercer océano más extenso, ¿no? ¿Cuál sería, por favor? La fosa de Java, que es el tercer océano más extenso. Ahí tenemos como océano el Índico, ¿correcto? La fosa de Java en Indonesia. ¿Ya? La clave sería blanquiazul. Claro, Catherine, muy bien, muy bien. En la pregunta 7 nos dicen que a partir del 8 de junio, ¿no? Día Mundial de los Océanos, del año 2021, se le cataloga como océano austral. ¿A qué océano se le cambió de nombre y se le puso austral? Antártico. Es el Antártico, ¿correcto? La 7 sería Alianza Lima. Ten en cuenta que cuando se llamaba o se denominaba Antártico, existía mucha controversia. Algunos lo consideraban como tal, ¿ya? Como océano, otros no. Entonces, a partir del 8 de junio del 2021, ya oficialmente es un océano, pero con otra denominación, océano austral. Acuerde que austral significa sur. En la pregunta 8, hace referencia a la corriente más importante que es el Gulf Stream, ¿ya? La corriente del Golfo, o el Gulf Stream, es una corriente de agua cálida, ¿ya? ¿Por qué se va a caracterizar? Nace aquí, mira. Y como nace cerca del Ecuador, es de agua cálida. Lleva agua cálida a América del Norte y principalmente a Europa. ¿Por qué lo consideran como el más importante? Porque de no hacer esto, Europa tendría una condición climática fría más extrema. Lo que está haciendo es regular la temperatura de Europa. ¿Sí? 8 sería Alianza Lima. En la pregunta 9, me pregunta por el río más largo de América del Norte, que es el Mississippi, ¿no? Que claramente estaría por acá y estaría desembocando en el Océano Atlántico. Bueno, la clave sería enanito. En la número 10 solamente es para relacionar. Ya hemos mencionado las características de un afluente, fluente y todo lo demás. La clave sería beso. En la pregunta 11, si me están diciendo, ¿sí? Una de las características que presentan los océanos en el mundo es la alta salinidad de sus aguas. Sin embargo, en algunos océanos la salinidad es menor. Para que la salinidad sea menor, la temperatura tiene que ser baja, ¿no? Entonces, la influencia de una corriente de agua fría sería en este caso. 11 avión. Número 12 hace referencia a la parte del océano mundial de la Tierra que baña las costas de África del Este, que el océano y el Oriente Medio de Asia, ¿no? Estaríamos hablando del océano Índico, ¿no? Entonces, es considerado como el tercer océano más extenso. 12 sería clave casa, porque en la parte final te dice de menor salinidad. Acuérdate que el océano Índico es de mayor salinidad. Eso lo hace incorrecto. 12 casa. En la número 13, el dato que pasamos, el río más largo de Centroamérica es el Usumacinta, pero dice desemboca en el océano más extenso. El Usumacinta está por acá, en Guatemala. Desemboca en el océano Atlántico, no en el Pacífico. Eso lo hace incorrecto, te piden la clave incorrecta, 13, enano.
14 me piden por la principal reserva de agua dulce, que son los glaciares, ¿ya? Y obviamente esa principal reserva de agua dulce lo encontramos en el océano Antártico, ¿no? Que vendría a ser el continente de la Antártida, clave dedo. Y para despedirnos, nos preguntan por las olas de traslación. Acuérdate que cuando hablamos de la ola de traslación, eran olas que trasladan agua, que impactan agua y que obviamente van a formar erosión, van a desgastar formando istmos, estrechos, cabos y todo lo demás. La 15 sería clave Comando Sur. Ha sido un susto, chicos. Gracias por su atención. Nos estamos viendo la siguiente semana. Dios mediante. Nos vemos. Cuídense mucho. Si no hay ninguna pregunta, para pasarnos a retirar. Chao, profesor. Nos vemos. Cuídense Gracias, mucho. profesor. Nos vemos. Profesor, nos pasa el material, por favor. Ok. Mando el material, no se preocupe.